Bien, pues muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. La verdad es que agradezco la invitación del doctor Gerardo Esquivel, director del Instituto Belisario Domínguez, a participar en la inauguración de este seminario sobre la Constitución Política de la Ciudad de México. Un seminario que se da en una fecha muy importante. Yo creo que hasta parece que lo planeamos, pero este seminario es el inicio, yo digo, del proceso de defensa de la Constitución Política de la Ciudad de México. Ya que a partir del día de hoy iniciaremos distintas acciones de carácter jurídico para defender la Constitución que la Asamblea Constituyente, en ejercicio pleno de sus responsabilidades, logró y construyó a partir de un acuerdo que sin lugar a dudas da muestra de cómo cuando hay voluntad política, cuando se debaten ideas y argumentos, cuando se escucha al adversario, es posible llegar a un entendimiento. Y creo que esta es la primera conclusión que deberíamos de sacar de lo que fue el proceso constituyente en la Ciudad de México. Una carta, una constitución que es resultado de un esfuerzo colectivo de la primera importancia, que inició desde la propia elaboración del proyecto que hizo suyo el jefe de gobierno con la integración de un grupo redactor, y que ya instalada la Asamblea Constituyente estableció un conjunto de mecanismos novedosos en el ejercicio parlamentario que rompió con la disciplina partidaria tradicional y que nos llevó a la necesidad de construir acuerdos transversales y de consenso donde todas y cada uno de los diputados y las diputadas constituyentes actuaron conforme a sus propias convicciones. Fue muy cuestionada de origen la legitimidad de la Asamblea. Se señalaba que ésta tenía un déficit democrático importante, por supuesto, al haberse establecido que 40 de sus 100 integrantes fueran designados por el Congreso de la Unión o por los ejecutivos federal y local, al igual de que quienes fueron electos, pues lo fueron por solamente el 28% de la lista nominal de electores, registrándose la votación más baja en la historia electoral de nuestra ciudad. Pero afortunadamente, a lo largo del proceso se generaron instrumentos del debate parlamentario que fueron construyendo su legitimidad y abriendo los espacios a la participación de la gente. Y estoy seguro de que parte de los sellos distintivos de este proceso constituyente fueron, en primer lugar, uno que es muy importante, que fue el primer órgano parlamentario paritario en la historia del país. 51 hombres, 49 mujeres, nos faltó una porque el Partido Verde dentro de sus designados no nombró mujer, pero esta paridad que además se expresó en la integración de la mesa directiva, 5 mujeres y 2 hombres, abrió paso a una discusión en materia de igualdad sustantiva y los derechos de la mujer, que llevó a la Carta Magna de la Ciudad de México a ser una constitución de avanzada que va a significar, además del reconocimiento de derechos, como por ejemplo a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la autodeterminación de las personas, cambios en las prácticas políticas que representarán un cambio en la cultura política del país. Por ejemplo, todos los órganos de gobierno en esta ciudad serán paritarios. Ya no solamente las listas de los partidos, en lo que se refiere a candidaturas tanto por la vía uninominal como por la representación proporcional, sino el gabinete de gobierno, los gobiernos de las alcaldías, los órganos autónomos deberán de integrarse paritariamente. Otro aspecto sustantivo, como sello distintivo de este constituyente, fue el establecimiento del Parlamento abierto.
donde no se trataba solamente de transmitir en vivo nuestros debates en comisiones o en el Pleno, rendir cuentas del ejercicio de los recursos, hacer públicos el sentido de la votación de todos y cada una de las diputadas y diputados constituyentes, sino que abrió al constituyente a que los ciudadanos pudieran presentar iniciativas sin mayor requisito que presentarlas, sin firmas, ningún tipo de condicionante. Esto llevó a que tuviéramos, junto con las iniciativas presentadas por los integrantes de la Asamblea, más de 1,400 iniciativas que transformaron de manera significativa el proyecto presentado por el jefe de gobierno, pero recogió de manera sustantiva las preocupaciones y aspiraciones de la sociedad capitalina. Y un rasgo adicional tiene que ver con la celebración de la consulta a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, la primera que se desarrolla en la ciudad, la primera que se desarrolla en torno a una constitución, donde en alrededor de 943 asambleas a los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes avalaron y construimos acuerdos para establecerlos en la Constitución de la ciudad. Ahí hay que señalar, solamente 6 asambleas se manifestaron en contra del capítulo correspondiente a los derechos de los pueblos, barrios originarios y las comunidades indígenas, pero en su totalidad, la gran mayoría aprobó esta iniciativa no menor, que incorpora, por ejemplo, por primera vez a nivel internacional en el cuerpo de la Constitución, la Declaración de Naciones Unidas a los derechos de autodeterminación de los pueblos y las comunidades indígenas. Por supuesto que desde un inicio esta Constitución ha sido objeto de muchos ataques. Desde la conformación del grupo redactor, al que se llamaba el grupo de notables, yo digo más bien éramos los escribanos, porque el escribano, al igual que los de la Plaza de Santo Domingo, escribe lo que el pueblo dicta, es muy diferente, y hasta sus descalificativos. En un debate político, ideológico, que lo mismo señalaba que era una constitución de corte comunista, hasta quienes señalaban que tenía un claro perfil neoliberal y que se proponía privatizar los servicios públicos de la ciudad. Ese nivel fue la polarización con la que inició estos debates, que era muy extensa, que era repetitiva, que había muchos derechos, que no podían costearse estos derechos, desconociendo los principios pro persona y de progresividad, pero al paso del tiempo fuimos dando cuenta de que, bueno, aquellos que señalaban que era muy extensa, propusieron más artículos y más texto que el que originalmente tenía, y nos fuimos convenciendo de que el ejercicio de los derechos no puede estar sujeto a las disposiciones presupuestales, sino un ejercicio pleno de las libertades y a la responsabilidad del Estado, del gobierno, para garantizar su ejercicio. Ahí dimos, por ejemplo, el debate sobre renta básica, el ingreso mínimo universal, que finalmente fue reconocido dentro de la Constitución como mínimo vital, en donde de manera progresiva se garantizará un derecho a la población en condición de pobreza extrema o vulnerabilidad, 250,000 personas, cuyo costo, en un caso extremo, sería de poco más de 2,400 millones de pesos al año. En una ciudad que tiene 204,000 millones de pesos, el 1% del presupuesto. Además, ya se asignan a varias de estas personas la pensión para adultos mayores y otros apoyos de carácter social, va a permitir sacar a la gente en situación de pobreza extrema de la ciudad de esta lamentable situación. Pero, paradójicamente, a pesar de la existencia de este acuerdo, que envió un signo muy positivo al país, hay que decirlo, todo el mundo apostó al fracaso. Todo el mundo decía que por cuestiones de diferencias políticas, por las presiones del tiempo, por la propia polarización entre las fuerzas políticas, dentro de los propios grupos parlamentarios, no iba a prosperar la Constitución. Pues fracasaron los que apostaron al fracaso. Y no solamente se aprobó
todos y cada uno de los artículos, artículo, por la mayoría calificada de todos los integrantes de la Asamblea, sino que cumplimos en tiempo y forma el día 31 de enero, muy temprano. Ya la despedida hizo que se prolongara un poco la sesión, pero se aprobó la Constitución, la cual celebramos todos, incluso el Ejecutivo Federal, quien invitó a los diputados y diputadas constituyentes de su partido y a los que él designó en su representación a festejar el cumplimiento y la publicación de la Constitución. Hasta un viva la Constitución de la Ciudad de México, gritó el presidente de la República, pero días después inició un conjunto de controversias y acciones de inconstitucionalidad cuestionando los aspectos sustantivos de la Constitución. Tan solo la Procuraduría General de la República cuestiona 39 artículos, fundamentalmente la Carta de Derechos, porque dice que no es competencia del constituyente de la ciudad otorgar más derechos que los que establece la Constitución a los habitantes de la Ciudad de México. Aunque paradójicamente en esta ciudad, regida hasta hoy por un estatuto de gobierno y con muchas limitaciones jurídicas, esta ciudad se ha convertido en una isla de derechos, pues se goza de mayores derechos que en el resto del país. Ahí está el derecho a la pensión de las personas mayores, esta pensión universal, la ley que otorga atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población no asegurada, la ley que garantiza los útiles y uniformes escolares a todos los estudiantes de las escuelas públicas en nivel básico, e incluso en el ámbito de los derechos civiles, el matrimonio igualitario, también fue aprobado por el PAN, por el PRI, y el derecho a la suspensión legal del embarazo. Entonces vamos a una lucha política importante, que empieza con un equívoco de la Corte, ya que la Corte ha dado vista como autoridades competentes para atender las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de la Ciudad de México. En el primer caso dice, como autoridad emisora por analogía con la Asamblea Constituyente, lo cual es un absurdo, porque se trata de un poder originario y no puede haber analogía con un poder constituido con limitaciones legales importantes, pues la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no puede iniciar leyes en el Congreso de la Unión, no forma parte del Congreso de Constituyente Permanente y no tiene ninguna atribución en materia constitucional. Y dice que es autoridad emisora el gobierno de la ciudad, cuando lo único que hizo el gobierno de la ciudad, al igual que el gobierno federal, fue publicar la Constitución, pues la reforma del artículo 122 constitucional señala con toda claridad que una vez aprobada la Constitución y emitida por la Asamblea Constituyente, la Asamblea remitirá para su publicación al Diario Oficial y a la Gaceta de Gobierno de la Ciudad de México la Constitución sin que medie autoridad alguna. Por eso decimos nosotros que la Asamblea Constituyente, si bien cesó en sus funciones legislativas, no cesó en sus responsabilidades. Y demandamos que sea la Asamblea Legislativa quien atienda esta situación, aunque el día de mañana que se vence el término, tanto el gobierno de la ciudad como la Asamblea Legislativa, espero que sea ad cautelam, darán respuesta a los requerimientos de la Corte, pero nosotros presentaremos una acción para que se revierta esta decisión del ministro Lainez y sea la Asamblea Constituyente quien atienda las controversias y acciones de inconstitucionalidad. Dicen que ya cesó en sus funciones y se disolvió la Asamblea. Les voy a demostrar que no. Por ejemplo, el jueves de la semana pasada recibí un oficio
de la Procuraduría General de la República, particularmente de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales, requiriéndome información sobre la Asamblea Constituyente, sobre particularmente intervenciones de la diputada Clara Husman y del diputado Gabriel Cuadri, que no creo que tengan mayor trascendencia, sino la más importante es el reconocimiento de la vigencia de nuestras responsabilidades. Hoy estoy dando respuesta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, agradeciéndole su reconocimiento a la existencia de la Asamblea Constituyente, e iremos todos los días de esta semana anunciando otras acciones. Esta es la primera. Mañana presentaremos un recurso, el miércoles daremos una sorpresa, el jueves habrán de reunirse las y los integrantes de la Asamblea Constituyente allá en el patio de Jicotencal, donde fue la sede de nuestra Asamblea, a las 5 de la tarde. Aprovecho para invitarlas a todos y a todos los constituyentes y a todas y todos ustedes para ir iniciando esta defensa de la Constitución. Finalmente, quiero poner a disposición de todas y cada uno de ustedes este portal, el de Proceso Constituyente de la Ciudad de México. Es http://procesoconstituyentecdmx.blogspot.mx, donde van a encontrar toda la información, absolutamente toda la información de la Asamblea Constituyente. Desde la reforma constitucional al artículo 122 y otros, hasta la emisión de la Constitución de la Ciudad de México. Vienen, por supuesto, toda la información de comisiones, los debates en el Pleno, el sentido del voto de cada diputada y de cada diputado, vienen todos los debates, vienen fotografías, creo que puede ser de mucha utilidad, y espero que ustedes, además de debatir el día de hoy, además con este excelente panel que el doctor Esquivel ha integrado, pues aparte de debatirla, reflexionar, evaluar qué es lo que pasó en esta asamblea, vayamos a dar la defensa y el debate, no solo en torno a la Constitución, porque no es un asunto de barandilla del Ministerio Público, este es un asunto del mayor interés público, que no solo atañe a la Ciudad de México, sino a todo el país, pues lo que está a debate es el futuro del federalismo mexicano, el ejercicio de los derechos de todas las personas, el fortalecimiento de los gobiernos locales y fundamentalmente la concepción que se tiene para la descentralización y el ejercicio del poder público. Ese es el reto que tenemos enfrente y esperemos contar con el respaldo y apoyo de todas y todos ustedes. Muchas gracias y con esto inauguramos el seminario.